Hoy comenzamos con los 10 días temibles. La semana pasada tuvimos la bendición de estar viendo el Día de las Trompetas. Todas estas videos, todas estas pláticas que hemos tenido han ido surgiendo eh, de una forma en que mi idea es que vayamos trayendo escrituras de la Biblia, de todos lados de la Biblia, para ir apuntalando la fiesta que estamos celebrando o el tiempo que estamos celebrando. Hoy estamos celebrando los 10 días temibles que comienza con el día de las trompetas y termina con el día de expiación. Y vamos a comenzar viendo de, de estos días, porque son tiempos muy particulares que vale la pena que vayamos a la Biblia y escarbemos un poco más y no darles lo que todos dan en el Internet. Hay mucha información de esto, pero mi idea es que nosotros vayamos construyendo en nuestro espíritu, y eso es lo que he venido haciendo en los videos anteriores. He estado tratando de hablar temas que apoyan y van a apuntalar la fiesta a la que nos estamos acercando. El día de expiación es tremendo. Es hacia ahí vamos, y es un día que nosotros lo tenemos que tener puesto en nuestra conciencia, casi que allí, del día de expiación, porque va a ser un tiempo muy alegre y a la vez muy triste cuando se cumpla. Entonces, eh, es importante que lo tengamos en mente. Como dijimos, antes del día de expiación están los 10 días temibles, que en hebreo se llaman los Yamim Noarim, o los días temibles. Son los 10 días de retorno o 10 días de regreso, de Teshuvah, que nosotros tenemos eh, que vivir. Y son días de introspección, crecimiento y cambio. Ahora, hablar esto así, simplemente soltarlo, no transmite mucho. Y por eso, si llegar a este día, a este tiempo, tiene que ver mucho con la preparación que tuve yo para llegar a este día. O sea, de hecho, hoy, supongamos que estamos en el día o en la época en la que todo esto se va a cumplir. Yo estoy muy impresionado de ver lo que sucede en el mundo. Hay un feedback, eso quiere decir que hay un micrófono abierto. Bueno, yo estoy muy impresionado por lo que ha estado pasando eh, en, en el mundo. Ha estado pasando cosas que en un país, literalmente Estados Unidos, lo que ha estado pasando ahí y lo que ha estado pasando en Israel son cosas que casi tienen en jaque a todo el mundo. Son dos lugares en que están sucediendo cosas que no se han resuelto. Una vez resueltas, algo va a pasar. En tanto no se han resuelto, estamos como en jaque. Hay fuerzas poderosas en Estados Unidos que quieren votar al presidente de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso? Está pasando.
Y hay esas mismas fuerzas poderosas que quieren votar a Estados Unidos. Son fuerzas que están poniendo en jaque a Israel también. Es un reino escondido. Es un reino que no es el reino de Dios. Es el reino de el mal, el anticristo. O sea, podemos irnos por ese concepto y ponerlo de esa forma. Es un reino que está tratando de establecer el mal en la tierra. Y eso le da un sentir a estos días, por lo menos de mi parte, que estamos pasando tiempos muy peligrosos. Y simplemente quería hacer ese comentario porque es evidente que esto es como dolores de parto, ¿verdad? Y durante las explicaciones de las otras fiestas hemos venido hablando que las fiestas se están cumpliendo, las fiestas posiblemente no se están cumpliendo todas las cosas en el mismo año, pero durante los años se van cumpliendo, como por ejemplo lunas rojas, o que se estremece el cielo, se estremece la tierra, mucho terremoto. Todo eso está ocurriendo a través de los tiempos todo esto es interesantísimo y es lo que estamos viviendo. Estos días, también los días temibles, también se les conoce como Bein Kesel Azor, es decir, el día oculto, que está entre Yom Teruah y el 10º, ¿verdad? Estos nombres sirven para recordarnos el carácter de estos días, en medio de 2 días de juicio. De 2 días de juicio tenemos este tipo de mensajes en la Biblia. Y en el día 10º, en el día de expiación, que también es conocido en hebreo como Yom Kippur, es el día de juicio donde todo se sella y termina y ahí se sella todo lo que va a terminar, se sella en esa época. Entonces, ¿por qué hablamos y por qué nos interesa mucho este tema de las fiestas? ¿Verdad? Y es porque estos días son tan especiales que nos llevan a nosotros a un estado. O sea, estar estudiando estos días nos transmite la idea de que nosotros tenemos que llegar a un estado de santidad, en el que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, y las fiestas nos transmiten esta idea. Y es muy importante porque las fiestas son geniales porque nos llevan a esa santidad que Dios demanda. O sea, santidad no quiere decir que Dios con una varita mágica me va a tocar la cabeza y me va a hacer santo. Eso no quiere decir santidad. Santidad es una decisión mía. Es una decisión de cada uno donde yo decido cómo caminar delante de Dios. Normalmente, alguien que va a buscar santidad es alguien que ya tiene una relación con Dios, va buscando esa relación con Dios y va buscando esa profundidad con Él que quiere tener. A lo largo de los años hemos venido celebrando las fiestas y nos hemos dado cuenta que en las fiestas podemos ver esa santidad. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios.
También en 2 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta escritura es genial porque precisamente en los 10 días de temor, en los 10 días de que le tenemos que temer a Dios, los 10 días temibles, en ese intervalo de 10 días, es donde nosotros tenemos que entrar a esa cápsula de tiempo con el ingrediente de santidad que la Biblia nos anima y nos enseña a que nosotros lleguemos. Y esa es la idea de que nosotros estemos estudiando cada año para ir explorando cada vez más esa santidad y nosotros llegar otra vez a esta fecha, porque ahorita empieza un periodo, después viene otro y después viene otro, pero cada vez con un entendimiento más acertado, con una intencionalidad nuestra de llegar a este tiempo con una actitud acertada de santidad. Ahora, ¿cómo aprendo yo la santidad? ¿De dónde la saco? ¿Verdad? El libro de Levítico es el libro que se dedica a eso. El libro Vayikra es el libro, Vayikra no quiere decir Levítico, Vayikra quiere decir los llamados. Y a mí me gusta ese nombre sobremanera porque tiene una similitud con los llamados fuera. ¿Quiénes son los llamados fuera? Los que son reunidos afuera, aparte. ¿Quiénes son los que son reunidos aparte? Eclesia. Esos son los llamados fuera. Entonces, entre este grupo y este grupo hay conceptualmente una similitud. Y digo conceptualmente porque practicalmente no se ve practicalmente no se ve esa, ¿qué les digo? Esa idea o esa similitud en la práctica no se percibe. El Levítico con la iglesia es como mezclar aceite y agua. Por alguna razón no mezcla esta idea por cuestiones teológicas, ¿verdad? Que poco a poco nosotros hemos ido estudiando más a fondo, encontrando que la santidad es un ingrediente que nosotros necesitamos totalmente. Entonces el libro de Levítico es vital. El libro completo trata de procedimientos que se tienen que hacer en el tabernáculo. Así empieza hablando sacrificios colectivos, sacrificios individuales, también procedimientos de cómo santificarse el tabernáculo y los sacerdotes, ¿verdad? Después vienen procedimientos en la persona, santificar sacerdotes y los rituales como, por ejemplo, pureza, entrar lavados o lavamientos o bautismos, cómo presentarse delante de Dios. También habla de la pureza moral, cómo el cuerpo se vuelve puro e impuro, ¿verdad? Y estas son cosas muy, muy importantes. Ahora, lo que yo acabo de mencionar ha sido una búsqueda o una lista de cosas que Dios dejó para encontrar esa santidad. Y hay algo ahí que me llama mucho la atención y yo quiero hacer mucho
énfasis en esto porque veo un mensaje que nos lleva directamente a los días de hoy en este libro de la santidad. Cuando en la descripción que acabo de hacer ya describí más o menos entre Levítico 1 y Levítico 14. Levítico 23 habla un aspecto de santidad que no es, lo voy a poner de otra forma, habla de un aspecto de santidad que es de tiempo. O sea, ya vimos, o la Biblia trata de un aspecto de santidad del lugar, que es el templo, o de personas, que es sacerdotes, y de ahí se va y habla de un lugar temporal o de tiempo. Entonces, la mezcla de esas tres cosas nos pone precisamente en la perspectiva correcta de qué es todos estos puntos. O sea, la idea es alinear todo, la santidad del lugar, la santidad de las personas, la santidad del tiempo. Hay que alinearlo todo para llegar al punto de la santidad. No podemos simplemente hacer uno, tenemos que hacer todos. Y eso es un ejercicio muy bonito, que es lo que hemos venido haciendo, de ir, en el caso de hoy, que hoy estamos dentro de los 10 días temibles, estamos estudiando estos días precisamente porque nos interesa saber más de la santidad del tiempo. En el Levítico 23 se habla de las fiestas y después se habla del jubileo y ellas son las que nos llevan precisamente a todo este aspecto de la santidad. Nos habla de conceptos entre vida y muerte, pureza e impureza, y todo lo que a un sacerdote lo puede separar de Dios. Entonces, eso es lo que yo quería ver aquí, es lo siguiente. Miren pues, en Levítico hubo algo. La narrativa del libro de Levítico viene explicando todos los procesos y procedimientos para poner el tabernáculo a funcionar de tal forma que se cumpla los requerimientos de cómo llegar y acercarse a Dios, que por cierto, sacrificio quiere decir acercarse. Toda la idea de Dios, todo el propósito de Dios por haber establecido todo el concepto de Levítico, del libro de Levítico, que está escrito en el libro de Levítico, tiene que ver con un acercamiento, acercarnos a Dios. La palabra es acercarnos a Dios. Y el libro fue describiendo toda esta situación hasta que llegamos al tema de Nadab y Abiú. Es un evento trágico que pasó con esta muerte de Nadab y Abiú porque ellos llevaron un fuego extraño. Que aquí es donde yo resumo, no voy a hablar mucho de eso, pero lo resumo en una frase. Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, que estaban inaugurando el tabernáculo para lograr acercarse a Dios. Ellos llevaron un ingrediente que Dios no había ordenado. ¿Cuál es? Fuego extraño, que consistía en que ellos llevaron algo que Dios no había ordenado. Eso es todo. Y eso nos pone a nosotros en una
en una postura que nosotros tenemos que llevarle a Dios lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, y esto es importantísimo. Le pudieron haber llevado una serenata a Dios con un trío mariachis, igual los quema. ¿Por qué? Porque no pidió eso. Le hubiera llevado una canción genial y ¿qué? Se mueren. ¿Por qué? Porque Dios no lo pidió. Le hubieran podido llevarte un gran regalo. No. ¿Por qué? Porque Dios no lo pidió. O sea, en la cuestión del sacerdocio, Dios quiere que se ejecuta, se sirva en el sacerdocio de la forma que Él quiere, que es que todo el procedimiento lo que hace llevar a santidad, ¿verdad? Entonces, esa es toda la cuestión que pasó. Eso era el 1 de Nisan, se llegaron todos ellos, inauguraron el tabernáculo, empezó todo el proceso de presentar ofrendas, hubo sacrificios, después presentaron ofrendas por los sacerdotes, por Israel, por el pueblo, por el sumo sacerdote. Y después vino esta parte donde iban a presentarse delante de Dios y Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño y eso fue una tragedia, realmente murieron, el fuego de Dios los quemó. Se fueron, murieron antes de tiempo. ¿Verdad? Y ese es un área que nosotros tenemos que entender. Entonces, todo este proceso de inauguración, todo este proceso de preparación de sacerdotes, todo este proceso del templo viene y se detiene. Y la narrativa toma un giro drástico y empieza a hablar de todo lo que es puro y todo lo que es impuro. Era obvio que lo que llevaron los sacerdotes era impuro. Pero Dios nos está dando un mensaje. Tenemos que llegar ante Él, puros. Y lo venimos leyendo en varias escrituras que leímos la semana pasada, donde habla de que nosotros tenemos que no tener impurezas como las que Él describe. Entonces, en el capítulo 11 al capítulo 14 empieza a desarrollar toda esta información donde se describe el concepto de pureza e impureza. De repente, cuando va a retomar otra vez el tema, cuando en la narrativa del libro de Levítico, Vayikra, se retoma el tema de nuevo, después de haber hecho esa gran pausa de este tema de pureza e impureza, retoma el tema y Dios le habla a Moisés para que le diga a Aarón y le dice, empieza a hablar del día de expiación. Ahí empieza a hablar del día de expiación. Y eso es algo que realmente en el libro de Levítico capítulo 16, pensé que tenía la escritura, pero no la tengo. Dice, Jehová habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia de Jehová y murieron. Dijo Jehová a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar detrás del velo,
delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda del pecado, un carnero para holocausto. Se vestirá con una túnica sagrada de lino, calzoncillos de lino, estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con un cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas, apartadas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para la ofrenda por pecado y carnero por holocausto. Esto fue la instrucción, o sea, aquí está hablando y le está diciendo esto. No en todo tiempo. Se lo está diciendo al sacerdote, al sumo sacerdote. Y le está diciendo, no en todo tiempo podrá entrar en el lugar santísimo. Solo durante las instrucciones que él tendrá que seguir, haciéndolo en el tiempo indicado. ¿Cuál es ese tiempo indicado? Es el día de expiación. Con esto no me voy a meter mucho a explicarlo, lo voy a explicar la otra semana, de esto. Pero lo que quiero establecer es esto. El tiempo, Dios está diciendo, es un tiempo. No es cualquier tiempo. Como vimos la semana pasada, cuando nadie sabe ni la hora ni el día, no es cualquier tiempo. No es cualquier día. Es un tiempo sumamente reducido. Es un tiempo de 48 horas. Entonces, eso es muy importante. Por eso, venir a este tiempo, cuando ya hemos hecho mucho ejercicio, cuando ya hemos practicado mucho, cuando ya hemos visto las escrituras, ¿cómo venir al tiempo? ¿Cómo venir en el temor de Dios? ¿Cuándo nos acercamos a Dios? Por ejemplo, tenemos nuestro día de expiación que viene, está próximo. Ya pasamos 5 días desde el día de las trompetas. Vamos a 5 días más. Y la pregunta que yo me hago es, estos son los días temibles. La pregunta sería, ¿temo? ¿Realmente temo? ¿Son temibles esos días? ¿O no? Vamos a leer unas escrituras en Primera de Pedro para establecer quiénes somos nosotros, qué identidad tenemos nosotros. Y aquí dice, en Primera de Pedro 2, versículo 9, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo
de Dios. No habías recibido misericordia, pero hoy has recibido misericordia. Entonces, según en el versículo anterior, ¿cómo nos ve Dios? Nos ve como, dice ahí, real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Qué quiere decir real sacerdocio? ¿Me creo yo eso? ¿Me creo yo esta escritura? ¿Creo que esa escritura es correcta? ¿Está esa escritura refiriéndose a mí o no? Sí, se está refiriendo a mí. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Ahí no dice pueblos adquiridos, dice pueblo, 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 pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie sus virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Antes yo no era pueblo, pero hoy sí soy pueblo, y porque me escogió, recibí su misericordia. Y aquí es fácil verlo, porque estamos hablando de que Él nos injertó en su pueblo, según Romanos 11, ¿verdad? Solo eso es un video que hay que hacer, no, tampoco me voy a poner a explicarlo, ¿verdad? Bueno, mi punto con esta escritura es la siguiente. Para el que se le hubiera ocurrido pensar de que Vayikra no se refiere a él, el libro de Levítico, que de hecho no se debería llamar el libro de Levítico, porque no fue escrito para levíticos, fue escrito para sacerdotes. Sí, pero son levitas. Sí y no, ¿verdad? Sí y no. Todo esto no es, o sea, Dios escogió de cada familia de Israel, solo para dar una idea, había un plan A y un plan B. El plan A era el que Dios tenía, que el primogénito de cada familia iba a ser el sacerdote para Israel. E iba a ser escogido. Ese plan A. Pero después del pecado del becerro de oro y todo eso que pasó, Dios decidió escoger a los levíticos para ocupar esta posición, porque ellos son los que defendieron la causa cuando Moisés los reprendió acerca del becerro de oro. Es otro tema. Ese es plan B. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Plan B. No sucedió plan A, sino sucedió plan B. Por eso no se debería llamar levíticos, ¿verdad? Simplemente se debería llamarse, como en hebreo lo dice, los llamados, los que Dios llama para esa función. Bueno, el sacerdocio es lo que yo estoy interesado en aprender del sacerdocio. ¿Por qué? Porque me quiero acercar a Dios. Sí, pero no, para acercarse a Dios ya estoy bien porque la sangre de Yeshua me acerca. Claro, ese es paso 1. Si yo tengo la sangre de Yeshua, no voy a tener problemas. 0 problemas. ¿Por qué? Porque Él, es lo que dice aquí, he recibido misericordia, me injertó para que yo fuera y recibiera la revelación para acercarme a Él. Y con la sangre de Yeshua, yo sí me acerco a Él. Pero simplemente lo que hace la sangre de Yeshua a mí es activarme a mí, me escoge, me aparta,
me santifica, que es me aparta, santifica para activarme y yo acercarme a Él, siguiendo sus propósitos. Dios no tiene reglas para un grupo de una forma y reglas para un grupo de otra forma. Él no funciona así. Dios es justo, recto, no varía, no cambia, no transforma, no cambia pactos, nada de eso. Todos estamos siendo vistos bajo su ojo de justicia, que es uno. Él tiene una plomada para todos. Por eso Él es justo, porque Él nos mide con la misma plomada. Todos estamos bajo su misma idea, bajo su mismo plan, bajo su mismo deseo. Todo esto para decir una cosa. Todos somos llamados a ser santos. Todos somos llamados a ser sacerdotes. Ese es todo el tema. Entonces, yo no creo que soy de la idea de que ya me entregué al Señor y don't worry, be happy. No te preocupes, alégrate. Yo diría, don't worry, be holy. No te preocupes, sé santo. Y ese es el llamado. Sé santo. Porque si sin santidad nadie va a ver a Dios. Ese es todo el asunto. Muy bien. Muy bien, vamos a recordar. Estamos en los 10 días temibles, son días especiales, son días de acercarnos a Dios, son días en que nos estamos poniendo a cuenta, son días en que hacemos una introspección de nosotros para saber si podemos entrar a su presencia. Que no nos pase lo que le pasó a Nadab y Abiú. Ese es un gran tema de Levítico. Que no nos pase eso. Por eso Dios desvió la narrativa de Levítico para tratar la santidad. Y ese es el tema. El tema es la santidad. Yo entro a este pueblo y ya no soy extraviado, ¿no? Yo entro al pueblo que Dios escogió a través de la sangre de Yeshua. Y ahí empiezo mi camino. Por ninguna razón estoy tomando la sangre del cordero y haciéndola de menos. No tiene nada que ver con todo esto del inicio de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con que yo me tengo que volver santo. Porque Él me ha dado el poder, me ha dado su espíritu para ser santo, me ha dado su poder, me ha dado su fuerza para lograrlo. Y es algo que está ahí y Él me lo va a dar. Muy bien. Así que voy a tocar unas escrituras que van a ir como dándole forma a estos 10 días temibles. Una está en Isaías 56:6, que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Esta escritura precisamente encaja en el tiempo que estamos viviendo. Este tiempo de los 10 días temibles, el tiempo del día 35 después de haber iniciado los días de arrepentimiento, o el día quinto de los 10 días temibles, es el tiempo indicado, donde Él puede ser hallado. Ahora, ¿cómo es que lo voy a encontrar? Sencillo. Yo puedo ser hallado, yo puedo seguirlos
apartándome para buscarlo en el tiempo señalado. Esto es un ejercicio que me lleva, y eso es lo que le estoy tratando de compartir, ¿verdad? Y estas escrituras, como Isaías 56:6, van describiendo esta área de tiempo, que es una área de tiempo de santidad, como las otras que hemos venido hablando anteriormente, ¿verdad? De la fiesta de las trompetas. Hay otra escritura que está en Isaías 45, que también quiero que veamos, que tiene que ver con el concepto, ¿verdad?, de este tiempo. Yo las escrituras que estoy tomando ahorita están redundando alrededor de este tiempo. Esta, por ejemplo, dice: volveos a mí y sed salvos. Tengo que retornar a Él. Tengo que acercarme a Él. ¿Cómo me acerco a Él? ¿Porque yo puedo? No, no puedo acercarme. Yo necesito acercarme por un procedimiento. El procedimiento en el que yo puedo acercarme es porque me estoy aferrando al sacrificio que hizo Yeshua en la cruz por mí. Ese es el sacrificio que me habilita a acercarme en este tiempo a Él, ¿verdad? Entonces dice: volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán: solo en Jehová hay justicia y fuerza. A él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Otra vez está hablando de retorno, de regresar en estos días. Son los días de retorno, días de Teshuvah, días de arrepentimiento. Porque Dios está pendiente de que nos acerquemos a Él. Y hay tiempos específicos para acercarnos. Y eso es lo que estamos celebrando. Esas fiestas son las que estamos celebrando. Muy bien, voy a hacer una mención del Talmud. El Talmud es una recopilación de estudios rabínicos donde se han guardado toda esta información. Yo quiero mencionar uno y lo voy a comparar con una escritura de la Biblia, ¿verdad? En la que nosotros tenemos totalmente certeza, ¿verdad? El tema, lo que yo voy a hablar está en Rosh Hashanah 16b, que Kruspedai dijo en nombre de Rabino Yohanan: se abren 3 libros en el cielo en Año Nuevo, uno para los completamente malvados, y uno para los completamente justos, y otro para los intermedios. Los completamente justos son inscritos en el libro de los justos, en el libro de la vida. Los completamente malvados son inscritos en el libro de la muerte. Muy bien. Ahora, ¿de dónde saca esta gente esta información? Pues mucho tiene que ver con lo que le llaman la tradición y con la Torah oral que ha venido de generación en generación. Pero yo quisiera que viéramos esta escritura
que está en Apocalipsis 20, que tiene que ver con este tema y es precisamente algo que nosotros tenemos que ponerle muchísima atención, porque tiene que ver con el mismo aspecto, con el mismo día, en el día de Yom Kippur, que se está cerrando y se está sellando todo. Dice Apocalipsis 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Imagínense, vi al que estaba en ese trono blanco, vi al que estaba sentado en él, y vi que el cielo y la tierra huían de él. O sea, la magnificencia, el poder de Dios, la fuerza, la energía, yo puedo imaginarme eso. Solo percibir su presencia que literalmente me puede fulminar a mí. De Dios. Él no tiene o sea, yo sé que no lo va a hacer, porque Él no tiene esa intención. Su intención es que yo llegue a Él. Veamos el 12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y aquí viene el tema. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y eso es precisamente lo que este día va sucediendo. Pero sigue en el versículo 14 y dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este es el cierre. Aquí se está cerrando el día de Yom Kippur. Es un día tremendo. Es un día que, sinceramente, debería de espantarnos, ¿verdad? Y todas estas escrituras van contribuyendo, van dándole el carácter al día. No lo podemos ver todo de una vez. A mí me ha tomado años ir viendo. Cada vez voy acercándome más a los conceptos. Cada año que sucede, estudio más, me lleno más, me bendice más, me da más ánimo de acercarme a Dios. Me da la idea de cómo yo dar pasos. Puedo intencionalmente acercarme a Dios sin temor. Y puedo hacer uso de la sangre del Cordero. O sea, puedo acudir a ese gran regalo que por su bondad y por su misericordia he recibido. Ahora vamos a leer otra escritura. Es una escritura que está en el libro de Samuel. Yo quiero leerla porque tiene cosas muy interesantes. Y como les decía, todo redunda a través de las fiestas. En el video anterior, yo hablaba
o dos videos anteriores yo hablaba de que las fiestas eran una estructura, es la estructura de nuestra redención. Que cómo se va cumpliendo la redención progresivamente, va tomando forma, y lo comparé con Ezequiel, en el sueño que tuvo Ezequiel o la visión que tuvo de los huesos secos. Yo decía que algo así eran las fiestas, como que poco a poco van tomando forma las fiestas y va agarrando tendón, músculo, esos huesos que están siendo restaurados por músculos. Las fiestas son similares a eso, como que estas escrituras le van agregando músculo y vamos viendo con más propiedad y vamos viendo con más certeza cómo acercarnos a Dios. Y voy a leer esto. 1 Samuel 25. Murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron. Lo sepultaron en casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Muy bien, eso quiere decir que él era de la descendiente de Caleb, ¿verdad? Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Y entonces David envió 10 jóvenes y le dijo, qué interesante, aparece el número 10. 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel, visitad a Nabal y saludarle en mi nombre. Y le diréis así, ten larga vida, paz para ti, paz para tu casa, paz para todo lo que tienes. He oído que tienes trasquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te dirán, por tanto, permíteme que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado a un día de fiesta. ¡Wow! Hemos llegado a un día de fiesta. ¡Qué interesante! Aquí ya la Biblia ya nos colocó en un lugar, en un tiempo específico, y dice, ha llegado al día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano, de lo que puedas, des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David, entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es ese de David? ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua, mi carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a los hombres cuyo origen no conozco. Era obvio que él también se había preparado para la fiesta, había acumulado su pan, su agua e iba a celebrar la fiesta. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron a comunicar estas palabras a David. Y David dijo a sus hombres, David se molestó y dijo, cíñase cada uno su espada. Cíñase cada uno su espada, y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada
y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que los 200 se quedaron con el bagaje. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo: He aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, y él lo desdeñó. Sin embargo, los hombres que fueron muy buenos con nosotros no nos maltrataron, ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como un muro fueron para nosotros, tanto de noche y de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Entonces van ellos estaban preocupados porque ellos se dieron cuenta de lo que había sucedido. Llegaron los siervos de David a buscarlos y le pidieron que si les podían atender. Porque David había cuidado a los siervos de Nabal, los había protegido, ellos habían sido para los siervos de Nabal como un muro alrededor de día y de noche. Los cuidaron, porque los siervos de Nabal habían estado apacentando las ovejas y David los había cuidado durante todo el tiempo. Entonces, los siervos estaban preocupados, van con Abigail y le están comentando esta historia. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer. Es impresionante lo que los siervos le están diciendo a Nabal y a Abigail. Aquí en este caso, Abigail. Piensa, reflexiona, recapacita. ¿Qué vas a hacer durante este momento tan crucial? Porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda la casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Eso me recuerda a aquella escritura que está en Juan 3, donde está hablando de que es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? Dios no va a condenar al mundo, Dios ya condenó al mundo. El mundo ya ha sido condenado. El proceso es salir de esa condenación. Y eso es lo que está pasando en este caso. David, que es un tipo de Mesías, ya dictó sentencia contra los siervos de Nabal. Mandó 10 siervos de él, de David, a hablarle para que les ayudara. Y él dijo: no, ni lo conozco y no pienso ayudarle. Entonces eso encendió la ira de David, porque David, tuvo misericordia de los siervos de Nabal, y Nabal no tuvo misericordia de los siervos de David ni de David. Entonces David se molestó mucho y agarró su espada, y aquí es donde empezó toda esta situación. Lo interesante de todo esto es que está pasando alrededor de esta fiesta, ¿verdad? Y aquí en el versículo 18 se deja ver eso. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano, 100 racimos de uvas, 200 tortas de higo, y los puso sobre sus asnos. Este es lo que yo les digo, hemos venido
a lo largo de todos los videos que hemos venido viendo, muchas veces solo con este detalle ya nos ubicó en un tiempo, porque las fiestas están ligadas a las cosechas. Las uvas nos dicen en qué tiempo están, los higos nos dicen en qué tiempo están, el cual es este tiempo. Ellos están celebrando las fiestas del otoño y ese es en el tiempo en que se pusieron, o esta historia está sucediendo. Sigamos en el versículo 19. Y dijo a sus mozos: id delante de mí. Ese es Abigail, le dice a sus mozos, ya habían cargado toda, apurémonos, hagan todo esto, y agarremos las uvas, agarremos las tortas de higo, agarremos el grano tostado, todo, monten todo esto en los asnos y vamos a recibir a David. ¿Por qué? Porque David venía con la espada desenvainada a juzgar a Nabal y a su casa. Y su esposa, Abigail, que quiere decir, mi padre está lleno de gozo, es la que va a recibir a David. Es la mujer inteligente que describió en el principio de la historia. Es la mujer inteligente que recapacitó, que va a buscar a David, a interceptarlo. Intencionalmente va, porque sabe qué es lo que viene. En cambio, el necio Nabal, que eso es lo que quiere decir su nombre, insensato, necio, que no recapacita, que no pone atención, que no le interesa, en las fiestas lo que interesa es embriagarse, pasarla bien. Eso es lo que este hombre estaba haciendo. Y su mujer era más sabia que él. Y sigue la historia diciendo: y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, aquí David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo. O sea, esto era lo que estaba pasando en su cabeza. Ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. En otras palabras, mientras David estaba en el desierto cuidando que no le pasara nada a los siervos de Nabal, aquí está Nabal celebrando su fiesta, embriagándose, y no le interesa nada. Cuando David tenía necesidad, él no le extendió la mano, y aquí viene David a cobrar su cuenta, ¿verdad? Así haga Dios, dice el 22, a los enemigos de David, y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Tremendo. David había propuesto en su corazón arrasar con esa casa. Y a mí me impresiona cada vez que leo esta escritura, porque ¿quién es David? Es el rey David. Es el tipo de el Mesías. Y aquí, en esta última escritura que acabo de leer, dice: así haga Dios a los enemigos de David. Es tremendo lo que él acaba de decir, porque lo que él habla de su boca
lleva poder para ejecutar. Dice el 23. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno. Cayendo sobre su rostro delante de David, se postró a tierra, se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuche las palabras de tu sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Primero, veamos la actitud de ella. Ella lo ve, ella llega y ella se postra. Y le dice: caiga sobre mí la culpa, porque no vi a tus hijos, no vi a tus siervos. Te pido perdón, misericordia. A mí me impacta, porque aquí él ya venía, David, ya había juzgado en su corazón, venía diciendo: yo cuidándole a sus siervos y él a mí, no cuida con mis siervos, lo voy a justiciar. También me recuerda aquella parábola del que pide perdón, que el siervo que se acercó y le dice: Señor, por favor, perdóname que te fallé. Y le dice: sí, bueno, te perdono, paga, no te voy a cobrar lo que debes. Y él también tiene siervos y a sus siervos los está atornillando, los está presionando y no les deja, no tiene misericordia sobre sus siervos. David venía con una actitud: no tengo misericordia, no voy a tener misericordia con él. Pero se encuentra a Abigail y ella sale, pone la cara, se enfrenta a él cara a cara. Que por cierto, ese es un sinónimo de la fiesta de Yom Kippur, el día de cara a cara. Se va cara a cara y le pide perdón. Yo creo que no había leído esto. Y dice, sigamos con la historia: ahora pues, Señor mío, vive Jehová. Y aquí viene una intercesión impresionante. Vive Jehová y vive tu alma, puesto que Jehová te ha impedido derramar sangre y vengarte con tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego, te ruego. Aquí está la mujer intercediendo. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque Jehová ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas de Jehová, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. ¡Wow! ¡Qué impresionante las palabras que le dio esta mujer! En este días, en este tiempo. Aquí venía David con la decisión de venir a barrer con este Nabal y toda la casa. Abigail viene,
le lleva los regalos que le llevaba, intercede por ella. Y no solo le lleva e intercede, sino que también le da palabra profética a David. ¡Wow! ¡Qué increíble! Una capacidad de profecía impresionante que esta mujer tenía. Muy inteligente. Se acercó, apeló, estuvo delante de el ungido David, cara a cara, y le habló proféticamente. El 29 dice, si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con Jehová tu Dios, pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Sigue hablándole proféticamente a David. Si alguno quiere levantarse y pelear contra David, contra su vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con Jehová. El haz, el arma con la que van a pelear esos ángeles. Va a estar ligada esa arma de ángeles, angelical, que son los que pelean con Jehová. Va a estar ligada a su alma. Lo importantísimo de lo que está sucediendo aquí es que esta mujer está llevando su ofrenda, buscando redimirse con su ofrenda. Está buscando redimirse, redimir su casa. Se presenta cara a cara con el ungido que viene a pelear contra esa casa y le da su regalo, su ofrenda, le pide perdón, y él, y no solo le pide perdón, sino le da palabra profética y da una palabra que liga el destino de David a esa palabra. Le dice cómo él se va a conducir, cómo él va a tener éxito, cómo Dios va a ligar sus armas a favor de él y cómo sus enemigos van a estar como en medio de la onda, van a salir a la izquierda, a la derecha, disparados, porque David va a vencer. Y le dice el 30, y sucederá que cuando Jehová haga por mi Señor conforme a todo el bien que él ha hablado de ti, y te ponga por principal sobre Israel, está profetizando que él va a ser el rey de Israel. Esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haber vengado mi Señor. Cuando Jehová haya hecho bien a mi Señor, por favor, acuérdate de tu sierva. Aquí está hablando, si alguno se levanta para perseguirte, entonces la vida de mi Señor será ligada en la hoz de los que viven con Jehová, tu Dios. Pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Va a agarrar a sus enemigos y los va a enjuiciar. Que es cabal como lo que está pasando en este tiempo, el día del juicio. Entonces Abigail dijo, bendito sea Jehová de Israel. Y este es el punchline. Aquí termina la palabra profética de esta mujer tan impresionante y tan inteligente que viene durante este tiempo de la fiesta entre los días temibles a interceder delante de David
¿Cómo esta mujer sabía? Es una gran lección. Ella no sabía, obviamente, pero ella tuvo el entendimiento y la palabra profética de ver de que el rey David, David iba a ser el rey de Israel, y que Jehová iba a estar detrás de él, y que sus ejércitos iban a estar detrás de él. Y aquí viene y lo bendice. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió a encontrarme. Perdón, aquí dice David a Abigail. Bendice a Abigail, David. Bendito sea el Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive Jehová, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal. Que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. La liberó, la perdonó, la soltó, dispuso en su corazón bendecirla, bendecir a la casa de Nabal por la acción que ella hizo. ¡Wow! ¡Qué gran lección! Aquí está la mujer apelando por su casa, encontrando el perdón en los 10 días temibles, en la gran fiesta. El 36 dice: entonces Abigail regresó a Nabal, y he aquí tenía Nabal un banquete en su casa, como el banquete de un gran rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. El hombre estaba tan borracho que no valía la pena hablarle. El hombre estaba celebrando la fiesta, como muchos suelen hacer, con una actitud de desdeño, de ignorancia, de irreverencia, de ignorar a Dios con su corazón. Hay una palabra que no sé cómo es que no me sale ahorita, que describe todo esto. Pero ese hombre estaba haciendo eso. Ya me vino la palabra. Estaba aborreciendo a Dios. Aborrecer quiere decir, no quiere decir odiar. Aborrecer quiere decir ignorar. Simplemente no poner atención. Eso quiere decir aborrecer. 37. Pero sucedió por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas palabras, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Y miren qué pasó. Y unos 10 días después, sucedió que Jehová hirió a Nabal y murió.
Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que ha defendido la causa de mi afrenta de mis manos, de manos de Nabal, y ha perseverado a su defendido la causa de mi afrenta. Perdón, a su siervo del mal. Ha perseverado a su siervo, a mí, David, del mal. Bendijo a Dios. Pero qué interesante que el juicio estaba dictado contra Nabal, contra su casa, contra la destrucción de su casa. Pero el juicio cayó, vino Dios y Él tomó las manos de ese juicio. Y eso es lo que leímos anteriormente, cuando David dice que que Jehová se encargue de sus enemigos. Y aquí Jehová, se está encargando de sus enemigos. Es impresionante que durante este tiempo que estamos viviendo, sucedió esta historia. Y aquí se está estableciendo perdón, se está liberando, y no solo eso, sino también se está proyectando el destino de una casa, de una familia, de una nación, de un rey. ¿Cómo esta historia precisamente proyecta la importancia de este tiempo? De lo que este tiempo puede hacer. De que cómo nosotros debemos actuar en este tiempo con la astucia con la que Abigail actuó. Profetizó, habló destino a su rey. Y la historia no termina aquí. Sigue la historia diciendo: cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que ha defendido la causa de mi afrenta de mis manos, de manos de Nabal, y ha preservado a su siervo del mal. Jehová también ha devuelto la maldad de Nabal sobre mi propia cabeza. Entonces David envió a hablar con Abigail para tomarla para sí por mujer. Y los siervos de David fueron a la casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte para sí por mujer. Tremenda, es una historia que tiene implicaciones proféticas, tiene implicaciones de destino, maneja lo que viene, proyecta, profetiza, cubre, guarda, perdona. Todo lo que sucede en este tiempo tiene un efecto tremendo, el cual, qué joya que nosotros pudiéramos recoger y proyectarnos nosotros, buscar el perdón de Dios, ser astuto como esta mujer Abigail. Es una historia increíble. Sigamos leyendo. Dice: y ella se levantó y postrándose su rostro en tierra dijo: he aquí, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó en su asno y con su cinto 5 doncellas que le atendían siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David había tomado también a Ahinoam,
de Jezreel, y ambas fueron mujeres suyas. Pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Imagínense qué historia más genial, qué historia más increíble, qué historia más linda, qué podemos aprender, qué podemos hacer durante los 10 días temibles. Imagínense, podemos proyectarnos, podemos profetizar, podemos cambiar nuestro destino, podemos cambiar nuestro pasado, podemos buscar al Señor, podemos pedirle perdón, podemos acercarnos a Él. Es que es genial, súper, súper genial, que es lo que el Señor está haciendo con este proceso de que nos está dando aquí en esta historia. ¿Qué mejor forma de explicar los 10 días temibles que viendo una historia en la Biblia donde se da eso? Viendo las consecuencias proféticas que estos días tienen, viendo cómo podemos proyectarnos, cómo nosotros podemos proyectar a nuestros hijos, cómo nosotros podemos cubrir a nuestros hijos, cómo nosotros podemos atraer del reino de Dios ejércitos, ángeles que nos cubran durante el siguiente periodo. ¿Cómo encontrar el perdón de Dios? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo enriquecernos? ¿Cómo nos enriquece esto? Esta historia tan especial. Ahora veamos acerca del ayuno, porque hablemos un poco de esto. Como les decía, la historia que acabamos de leer nos enfoca en el tiempo. Es un tiempo importantísimo. Voy a leer una escritura que está en Hechos, que es interesante. No habla exactamente los detalles y todo lo que acabamos de leer, pero aquí hace una mención de este día de Yom Kippur. Pero veamos. Hechos 27, 9 al 10, 9 y 10. Cuando ya había pasado mucho tiempo, aquí está la historia de cuando habían agarrado a Pablo y lo llevaban para Italia. Y lo montaron en un barco, amigos de ellos, lo llevaba un centurión, amigos de ellos lo acompañaban, y fueron por varias islas y ahí van. Dice, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, este es en el libro de Hechos, pues hasta el ayuno había pasado. Ya Pablo los amonestaba, diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y grandes pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero lo que a mí me llama mucho la atención la escritura, porque hace mención acerca del ayuno. El ayuno es el día de Yom Kippur. Eso es lo que está sucediendo alrededor de Pablo, que de hecho no está hablando absolutamente nada de Yom Kippur, ni del ayuno, ni simplemente lo menciona. Están en medio de una situación. Imagínense, ustedes van en una nave que tiene problemas en el mar, que se pueden perder, se puede hundir, las vidas están en peligro, todo está mal, hay prejuicio, hay pérdida eminente que puede surgir de lo que viene, y de repente ya pasó el ayuno.
Es interesante, me llama mucho la atención, porque el barco se puede estar hundiendo, pero en la mente de Pablo dice, pues hasta el ayuno había pasado ya. Eso fue lo que pasó por su mente. En otras palabras, él no se despegó de la idea de este tiempo. Voy a leer otra escritura que está en Levítico 16:29. Y esto os será un estatuto perpetuo en el séptimo mes y los días del mes, los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas. Humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Esta escritura es interesante porque es precisamente cuando sucedió en Levítico lo de Nadab y Abiú, que murieron porque llevaron fuego extraño, hicieron algo que Dios, lo voy a repetir, no había ordenado. Dios no había ordenado. Eso les costó la vida. Entonces, ¿por qué exponer nosotros no hacer lo que Él dice? Cuando podemos cambiar nuestro futuro, nuestro destino, podemos cambiar y alinearnos a Dios. Justo como en la historia que acabamos de leer con Abigail y David y Nabal. Esta escritura es un estatuto perpetuo para nosotros. Perpetuo quiere decir perpetuo, para todos. Que el séptimo mes, a los 10 días del mes, tenemos que humillar nuestras almas en el día del ayuno. ¿Está la novia lista? ¿Está la novia lista? No lo sabemos. ¿O sí lo sabemos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para enfrentar un juicio tan tremendo? Y esta pregunta a mí no puedo evitar pensar en... No puedo evitar pensar en la historia de las 10 vírgenes, que 5 sí están listas y 5 no están listas. 50% listas, 50% no listas. Pero nosotros no podemos corrernos el riesgo de no estar listas. Muy bien, tremendo, el día de expiación, el día en que podemos encontrar el perdón, donde el sumo sacerdote va a entrar o entró en la presencia de Dios. Nuestro sumo sacerdote, sabemos quién es, Yeshua. Es el sumo sacerdote que entró en su presencia. Expuso la sangre, ¿verdad? Expuso su sangre. Ese día tiene esa idea. Esa sangre fue aceptada y el perdón fue dado. Para los que son sus siervos. Esta fiesta tiene otros nombres, como dije, cara a cara, que fue lo que hizo Abigail con David. Se fue a poner a cuentas con él cara a cara. También se llama el gran día, el día del ayuno.
o el día de la trompeta final. Todas estas son nombres con los que se conoce esa fiesta. Es el cierre de la puerta también. Cara a cara. Primera de Corintios 13:12 dice: porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Perdón, activé a Siri. Quería ver la hora y activé a Siri. Muy bien. Porque ahora vemos por un espejo y veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y esto tiene que ver con este día, en que vamos a ver a Dios cara a cara, que es el día de expiación. Es un día tremendo, es un día que tenemos que ponerle muchísima, pero muchísima atención. Levítico 16:30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Os será día de reposo, descanso solemne, para que humilléis vuestras almas, estatuto perpetuo. Levítico 23 dice, el versículo 27, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas, y presentaréis una ofrenda encendida a Jehová. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es un día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante de Jehová vuestro Dios. No haréis trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Será día de completo reposo para vosotros, y humillaréis vuestras almas a los 9 días del mes. Por la tarde, de una tarde a la otra, guardaréis perfecto reposo. Santa convocación. El día séptimo, el día de este mes séptimo, tendráis santa convocación y os humillaréis, no haréis ningún trabajo. Ese es el día séptimo, el día de santa convocación, que es aquí donde se cierra el día décimo, los días temibles. Aquí termina el día décimo de este mes séptimo, tendréis santa convocación y os humillaréis, no haréis ningún trabajo. Muy bien, la semana siguiente terminaremos el tema. Yo entiendo que dentro de una semana ya habrá pasado el día de expiación, pero yo quiero cerrar con entendimiento, con más entendimiento acerca de este día. La historia que yo leí de Nadab, Nabal, Abigail y David, creo que encierra mucho el contenido de estos días. Y me pareció una historia genial de contar porque nos edifica, nos baña de entendimiento de una forma práctica acerca de los días y de estos días. Y vamos a terminar la otra semana en la parte 2, día de expiación, acerca del tema, para cerrar con el tema. Pero el martes va a ser ese día y yo espero que tengan un día genial, un día en el que ustedes puedan desear, en un día en el que ustedes puedan vivir, un día en el que puedan recibir perdón, un día en el que puedan cambiar el destino de su casa, un día en el que ellos puedan acercarse a Dios, en el que puedan tener acceso al reino de Dios, a sus ángeles, de la forma en que Abigail le profetizó
a David. Les deseo un feliz día de expiación y les espero la otra semana para la conclusión de este gran día. Bendiciones.